Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes mis amados seguidores, escritores y adoradores de deidades. Esta vez vengo con un nuevo video. Sí, les prometí que iba a traer esta semana el video de la mitología maya y aquí están con sus respectivos dioses. Esta vez les traje un compendio más pequeño de dioses y una explicación un poco más larga y más profunda sobre esta mitología. Comencemos con el Dios Rey, Padre de todos los dioses. Unab-Ku representa el todo y la nada, a su vez la vida y la muerte, y todo lo que es contraposición con lo que es bueno y lo que es malo. O sea, luz, oscuridad, noche y día, bueno y malo, todo y nada. Todas esas cosas es lo que representa él como puesto de padre de todos los dioses. Y refiero esto porque hay muchos que lo colocan en una supuesta lista de deidades creadoras, pero es un poco difusa, pues las referencias que se tienen de la historia de la mitología maya todas fueron quemadas gracias a los españoles colonizadores. Por ende, cuando todo eso pasó, todas sus referencias, tanto en papel como en piedra, quedaron más arruinadas que todo. Y entonces, ¿qué más nos queda? Pues nos queda basarnos en los que se tiene y en los pocos registros que se están encontrando últimamente en todas las expediciones y reuniones arqueológicas. Unef-Ku es el padre, ya dije, de todos los dioses, mas no es uno de los creadores de la humanidad, pues en los pocos registros que se tienen, como es el Popol Vuh, que es un escrito maya que se rumorea que los dioses crearon al hombre a partir de metal, del maíz, después a partir del barro y después fue que se crearon los animales y después al fin y al cabo los humanos como tal. Cada uno de esos dioses creadores tuvo un compendio, por lo menos Popol Vuh es para indicar los dioses que se crearon a partir del maíz. Hay otros escritos que son para los hombres de barro, hay otros escritos que son para los animales, las plantas y así sucesivamente, pero muchos de esos registros todavía no están completamente traducidos de el idioma maya antiguo a el idioma español o un idioma inglés o un idioma más entendible que otros. Por eso los registros que se tienen de Unab-Ku son relativamente pocos. Solo se sabe que él creó a los dioses y que los dioses crearon. Más nada. Eso es todo lo que se sabe de él. Además de sus contraposiciones, debido a que él era un dios bipolar, por llamarlo de alguna forma. Es un dios que literalmente se contradecía mucho y siempre se lo representaba de dos formas, sino como dos deidades diferentes estando conectadas, sino como un hombre también de dos cabezas que cada una pensaba con el bien y con el mal. El siguiente dios es Cha'ak, o sea, Chak. Lo que pasa es que la pronunciación y la forma de escritura se ven un poco diferentes a cómo es el nombre del dios como tal. Pero es el dios de la lluvia y de los relámpagos, también asociado al dios de las cosechas, pues no siempre se le daba a ese dios sus atribuciones a las grandes lluvias y a las grandes tormentas, sino que también se le daba gracias más que nada por poder humedecer el terreno de sus plantas y que sus cosechas sean más grandes y abundantes. Por eso es que este dios también se le atribuye el hecho de buenas cosechas. Pero este dios simplemente se encargaba de la lluvia y los relámpagos, más que nada del cambio climático existente en una tierra intertropical o tropical directamente, que es directamente ser lluviosa y sequía. Eso era todos los periodos, ya sabemos por ciencia pura que en esas regiones no nevaba del todo, o si nevaba, nevaba muy poco, por eso no se le atribuía sino a otros dioses, inclusive dioses menores de esta mitología que se les atribuye el poder de la nieve y el hielo. Más sin embargo, es lo único que netamente adoraban más a estos dioses es eh, por lluvia y relámpagos, o sea, por tormentas o lluvias normales. El siguiente dios es Itzamna, o Itzamna, para los que lo leen como se debería pronunciar. Es el dios de la sabiduría, tanto a la vida como a la muerte. No es un dios bipolar, como algunos que les he presentado, sino que simplemente es un dios que se encarga de dar vida y quitar vida, o de dar muerte y negar la muerte. O sea, no es que sea algo en contraposición, sino que simplemente das vida, das muerte, quitas muerte. Es algo muy simple, no es un proceso que se contradiga.
Pero ese no es su principal deber. Su principal deber es literalmente ser el dios regente contenedor de toda la sabiduría existente en el mundo maya. Él fue el causante de que varias profecías como el calendario maya, todas esas reliquias que se encontraron en tierras mayas existieran, pues no son reliquias malditas, simplemente son reliquias que se le otorgaron a él y que él les otorgó a los humanos eso como regalo para darles un poco del gran conocimiento que él tenía. Y vuelvo y repito, en el calendario maya se dijo el fin de los tiempos, y si ese Dios nos pudo dar el fin de la humanidad como la conocíamos, o sea, una humanidad seria, normal, tranquila, para traernos esto desde el 2012 para acá, pues sí tenía razón, pero pudo ser un poquito más específico. Creo que sí. El siguiente dios es Powhatan. Este dios es el dios del cosmos. Sí, es el dios del cosmos. Suena ilógico al mismo tiempo. Pero los mayas tuvieron tres tipos de deidades o tres tipos de tiempos eh, sagrados en deidades. Pues tuvieron el tiempo de creación, donde existieron las deidades creadoras del cielo, la tierra, los elementos, los humanos, todas esas deidades, que es un compendio muy largo de dioses que no les voy a traer porque el video se alarga todavía más, sino que esos dioses fueron un compendio, los dioses del Popol Vuh. Hay otro compendio que son los dioses de las civilizaciones, que son los dioses que adoraban los humanos ya creados como tal. No adoraban de todas maneras a sus deidades creadoras, pues las veían como padres y como un poco más humanas. Y pasando el tiempo, estas deidades creadoras se fueron extinguiendo y las deidades de la civilización se quedaron y fueron las que más ayudaron eh, a los mayas. Ahora, también tuvieron entre esos dos un un compendio de deidades del cosmos, o sea, de una cosmificación, que crearon las estrellas, los deidades, y crearon un palacio para los dioses como tal, y que ellos pudieran adorar y ver el conocimiento de los dioses transmitido a través de las estrellas. Sí, suena un poco loco, pero los mayas sí creían estas cosas y se veía más plasmado que en otras culturas. Los mayas podían ver el futuro y se guiaban por las estrellas, pues pensaban que cada una de las estrellas eran los dioses, tanto los dioses olvidados como los dioses buenos, como los dioses malos, como los dioses del como todo su compendio de dioses, literalmente. Y daban estas vistas al cosmos y le otorgaban al cielo, que era la mayor representación para ellos como el palacio de los dioses, sacrificios, que era lo que normalmente ellos ofrecían que el alma de una persona traspasara ese plano y llegara a los dioses como una ofrenda. No ofrecían el cuerpo, ofrecían el alma, cabe aclararlo. Ahora, venimos con Kinich, el dios del sol, el dios de la música y el dios de la poesía. Es un dios muy bonito, muy popular, por decirlo así, o sea, es un dios relajado, tranquilo, que en sus manifestaciones, ya vuelvo y repito, la mayoría de las representaciones mayas son publicaciones, son representaciones humanas. El dios Kinich es el dios de el sol. Se representaba a él literalmente como el sol y les otorgaba a las personas esa luz del día que los ayudaba a seguir su camino, a despertarse. Pero también era el dios de la música y la poesía, de las benevolencias y la creatividad humana en su máxima expresión. Los mayas eran un pueblo, y son literalmente un pueblo, que son muy enérgicos, muy alegres, y ellos creían mucho en que si los dioses se contentaban, ellos estarían bien en torno a los humanos, y si estaban molestos, pues todo lo contrario. Ahora, ¿por qué el dios del sol representa también la música y la poesía? Empecemos con algo que les quiero explicar. El sol para ellos era la máxima expresión de felicidad, de alegría y fuerza. Y si este dios era el que recibía mayormente todas esas alegrías, todas esas poesías, pues normalmente uno los hacía cuando está despierto, y estando despierto hace sol, porque indica el día. Entonces tenía esa, no contraproducencia, sino esa relación tan pequeña, pero que se fue intensificando e intensificando hasta que él se representó también como el dios de la música y la poesía, viendo que estos le otorgaban vida y felicidad a las demás personas a través de estos métodos.
Era un dios que, a pesar de no tener gran impacto, sí tenía un buen impacto considerable en lo que era la vida de los mayas. Si nos vamos a la siguiente, Yum-Ka-Ax es el dios del maíz. A pesar de que parezca, porque ya todos sabemos, leyendo un poco del Popol Vuh, que el maíz era la primera cosa con que crearon hombres, no necesariamente por ser el dios del maíz eres uno de los dioses creadores. O sea, eso no tiene nada que ver en absoluto. Los dioses creadores son una lista que utilizaron elementos para formar los hombres. ¿Qué elementos utilizaron? Primero fue barro, primero fue maíz, después fue metal, después fue barro, después fue metal, después crearon a los animales en vista de que lo que les salían eran bestias y abominaciones, crearon a los animales. Mediante la creación de los animales fue que lograron saber cómo crear los hombres como tal. Entonces, de ahí se surgió el escrito del Popol Vuh, que les dieron cómo fue que los dioses los crearon a ellos, entregándoselos a ellos mediante el dios de la sabiduría. Pero ¿por qué el dios del maíz existe en la cultura maya? Primero, en la cultura maya y en la azteca también se veneraba mucho el maíz por ser un alimento sagrado. Primero, te servía para todo. Segundo, curaba todo. Tercero, los dioses se lo otorgaron a los habitantes mayas. Por eso es que el dios del maíz en esas culturas, la azteca un poco menos, más se nota en la maya, pero en la azteca tenías ese dios del maíz ahí y era una figura que era lo mejor, lo máximo para los mayas, por dos razones. Primero, era el alimento base en casi todo lo que los mayas hacían, el alimento más fácil de poder sembrar y recolectar, y que ellos ya sabían tanto de esto que se creó ese dios del maíz. Por ende, una necesidad que tenían los mayas de poder bendecir esa comida de los dioses, obviamente. Esto creó a Yum-Ka-Ax, el dios del maíz. No es el dios creador aparte del maíz, no. Existen otras deidades que ya les repito, son un compendio más largo. Pero Yum-Ka-Ax no está en esas deidades, porque él es el dios del maíz como comida, no como material creador de humanos. Si seguimos con Kuil. Kawil es el dios del fuego. Es un simple dios del fuego. Representaba para los mayas esto? Representaba masculinidad, representaba fuerza, virilidad. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres eran un regalo para los dioses, por ende no se les colocaba como guerreras o como protectoras, sino más que nada como chamanes, sino más que nada como amas de casa. No porque estuviera mal, sino porque era un regalo de los dioses y ellos querían venerarlo a tal punto de que este no se dañara, tanto sea para ellos como sea para los propios humanos. ¿Qué sucede con el dios de el fuego? Que a pesar de que parezca un dios malo, no es un dios malo. No es como el siguiente que les presentaré. Es un dios muy bueno, muy tranquilo, que a pesar de todo lo que les da a ellos es fuerza y vitalidad. No virilidad, vitalidad. Que mediante el fuego ellos sientan ese calor en sus almas y puedan seguir marchando, combatiendo, haciendo lo que les gusta, porque es un dios que enciende la llama interna. No es como el fuego como tal, porque también lo maneja y sí lo representa, pero más que nada representa el fuego del alma, a ese fuego que no quieres que se extinga, sino que simplemente quieres que dure hasta el día de tu muerte. Ese es el verdadero representación de Kawil. Esa es la verdadera representación. No sé hablar. Esa es el fuego del alma. El fuego que no se debe apagar. Ahora, Ek Chua. Sí, tiene una H al final, por eso el corte así. Es el dios del cacao. Y a pesar de que este parezca un dios benevolente, no lo es, porque también representa la guerra. ¿Qué sucede? Igual que el maíz, el cacao en la cultura maya era demasiado importante. Era casi que una moneda para ellos. ¿Qué pasa con este dios? Como es muy importante, puedo utilizarlo para cosas malas como para cosas buenas. Por eso es que existe esta contraposición
es el cacao. Es una cosa importante. Piensas en un dios benevolente pero imponente, pero no. Él era un dios que tenía eh, esa incitación a la guerra, esa incitación a poder pelear, y por eso es que existe eh, esto, por eso es que existe esa contraposición, porque necesitaban que esa moneda fuera lo suficientemente salvaje y peligrosa como para poder representar a este dios de una forma que lo valiera. Y no me refiero a que los dioses se adaptaran a sus representaciones o a sus manifestaciones y necesidades que tenían los humanos, sino que necesitaban que estos se adaptaran a la forma en que ellos ya estaban representados desde antes de su propia creación. Por ende, se da esta contraposición con el dios del cacao y la guerra, como lo es Ekchuak. ¿Qué sucede también con este dios? Que mucha gente, a pesar de que lo vea de una forma como dios del cacao, tranquilamente, también existe su faceta de la guerra, que tiene otra representación en la cultura maya. Por ende, podrías buscar y barajar un poco las cosas y tener una buena representación con este dios y una buena referencia también para sus historias que muy poco usan esta cultura. Ahora vamos con Jung Kimil. Jung Kimil con Y. No, no es el coreano, no, ese no es. Jung Kimil, dios de la muerte. Tenía relaciones con otra de las diosas ya mencionadas en el video anterior. Sí, Itchel o Itchal es la esposa de este dios. Pero ¿qué sucede con este dios, dios de la muerte? Principalmente, simplemente él no asesinaba como otros dioses de la muerte o no resguardaba el panteón de las almas, el infierno, el inframundo, bla, bla, bla. El nombre que le den a esa faceta de malvada o perversa del traspaso del alma no existía. Porque literalmente hay otro dios que se encarga del inframundo. Él solo se encarga de dar muerte. O sea, lo que pase con tu alma no le interesa. Te quieres matar el cuerpo. Para, así tajante, relajantamente, quieres, te ve muy bonito, ¡pam! Te mata, listo, así, tajante. Ese Dios lo único que le hace es prácticamente un castigo hacia los humanos que ejerzan un uso indebido de su vida o de las reglas o de los sacrificios o de los poderes que les den y otorguen los dioses, ya sea mediante regalos, ya sea mediante rezos. Si tú, como líder de pueblo, cometes unas cosas malas, Yum Kimil te va a buscar, te va a perseguir y te va a causar no solo desgracia a ti al morir, sino también a tu pueblo. Por eso es que este dios, a pesar de no ser muy temido, sí era bastante respetado, porque nadie quería morir bajo sus garras, porque si morías ahí matabas a más personas, literalmente era un círculo vicioso hasta que ese pueblo o esa aldea se extinguiera totalmente. ¿Por qué? Por el mal uso de la cabeza del líder, o si eras una persona normal, un seguidor, te morías y te mataba a tu familia, así sucesivamente. O sea, porque no necesitaba que tú necesariamente seas el castigado, necesitaba que tu alma entendiera que cometió un error al hacer esas acciones. Ya después de ahí siguen otros dos dioses, que es el dios que lleva las almas al plano o que el dios que las lleva al infierno. Normalmente estos dos dioses tienen trabajos diferentes. Uno lleva las almas al plano sacrificadas o aquellas almas que murieron y pueden ser llevadas al plano, como también el otro dios tenía el deber de agarrar esas almas que Yulkimil mataba para poder arrastrarlas a el inframundo, creo que les decían ellos, porque es algo que tampoco se ha podido traducir, esa contraparte de cielo e infierno en la cultura maya muy poco se ha traducido. Y si tenías ese plano espiritual que normalmente era lo que ellos estaban, que era el limbo donde tu alma simplemente vagaba por ahí ayudando o haciendo travesuras para poder reencarnar en otro cuerpo. Ahora vemos con A. Jusenkap. Sí, suena un poco raro el nombre, pero A. Muzenkap es el dios de las abejas. ¿Qué pasa? Y también tiene relación con los dioses tanto del cacao como del maíz. Este dios es el dios de las abejas. Es un dios que adora las abejas y normalmente se le ve representado como una abeja reina. ¿Qué sucede con este dios en la cultura? Pues fácil. Es uno de los principales
dioses de lo que son las ofrendas hacia los dioses, tanto como el maíz, como con el cacao, como con la miel de las abejas. Son recursos que eran tan mm, puros que los humanos simplemente se lo otorgaban a los dioses como una forma de darles un poco de los que ellos le otorgaron a los humanos. El dios de las abejas, Musenkap, es ese dios que se encarga de ese líquido, sí, líquido dulce que les da a los humanos felicidad. No necesariamente se le atribuye el uso de la lujuria o el uso de los sacrificios, porque ya existen dioses prácticamente para eso. Pero se usaba esta miel para purificar los cuerpos, porque era un líquido tan puro que venía de la propia naturaleza, que los transformaban los propios animales y se lo otorgaban a ellos. No, los mayas, ojo, no hacían la apicultura como tal, sino que simplemente la cosechaban salvajemente. Los que tenían las granjas de abejas eran los dioses que eran los humanos que exclusivamente Muzenkab les dijo: traigan esto y ofrézcanselo a los dioses. Él fue, sin ese dios no les daba permiso, esas abejas o morían o te mataban las abejas a miles de picaduras. Porque eso era lo que más protegía al dios, las abejas. El líquido como tal no, sino eran las abejas como tal. Y a pesar de ser un dios que pareciera un poco peligroso por su atribución a un animal venenoso que sí te podía infectar, no era un dios relativamente tranquilo y muy benevolente, a pesar de que no tuvieras esta cantidad de seguidores tan altos, simplemente eran unos pocos. Ahora, con respecto a la cultura maya, vuelvo y repito, la mayoría de las cosas que conocemos de la cultura maya y todo ese listado de dioses los conocemos por 3 compendios existentes. El más popular es Popol Vuh, pero existen otros 2 compendios que tienen la formación de la tierra, de los dioses y la formación en sí de las civilizaciones maya como tal. Por eso es que les recomiendo leérselos, porque ahí están los nombres originales de los dioses que pueden conseguir. También están un listado, pero esos listados están un poco confusos porque añaden dioses que no existen para la mitología y que no tienen sentido tampoco existir. Por lo menos en la mitología maya tenemos al dios de los sacrificios, pero no tenemos a un dios como tal que represente el pecado y la maldad. O sea, no tenemos una representación diabólica de esos dioses puros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dioses eran humanos y se representaban como humanos. Por eso es que en algunas mitologías van a encontrar y en otras no. También porque no existe prácticamente mucho de lo cual agarrarse. Por eso es que esta es una de las mitologías mejores para poder usar, porque son una de las pocas mitologías existentes que pueden considerarse como un lienzo en blanco, que pueden utilizar lo que representa un dios, pero darles otras cosas, basarse en ellos para sus apariencias de dioses y todas esas cosas. Por eso es que estas mitologías son muy buenas, pero a la vez poco usadas. Muy pocos dioses tienen el deber de ser, el honor de ser usados en un libro, o muy pocos libros usan esta mitología porque simplemente piensan que no existe o piensan que no les va a servir. Pero estas mitologías son muy buenas y muy versátiles en cuanto al uso de los dioses, porque ven, tienen a una diosa representando a la luna y los cambios del agua con 2 personalidades que no puede tener hijos. O sea, eso tiene para exprimir ese jugo tan bueno y sacar una historia con ello. Pero muy pocos lo ven. Tenemos a un dios del cacao que parece ser benevolente, que representa algo tan puro, también siendo el de la guerra y generando conflicto entre los propios mayas. Tienes para sacar mucho jugo de estos dioses. Y hasta aquí mi video. Espero que hayan disfrutado de esto y estén atentos a una nueva entrega de este libro de deidades. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega.